Listo, Lucy. Muy bien. Buenos días a todos y le damos la cordial bienvenida a esta segunda parte de esta historia de nuestra salvación del Evangelio de San Marcos. Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. De nuevo, vamos a estar con ustedes. A ver, Leti. Hola, buenos días. Sí, vamos a compartir con ustedes. Luis. Hola, hola. Hola, Leti. Buenos días. Buenos días. A sus órdenes, sí. Buenos días. Vamos nada más voy a ir a la página en que nos quedamos. Vamos a continuar con este evangelio tan hermoso. Y en este momento vamos a ver el evangelio de San Marcos. Comprende dos partes, cada una de las cuales comienza con una manifestación divina. En la primera parte es la palabra divina con ocasión del bautismo de Jesús por Juan, que nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 10, tú eres mi hijo amado, mi elegido. Recuerdan que en el momento que Juan bautiza a Jesús, se abren los cielos y se escucha esa palabra que viene del cielo, donde dice, tú eres mi hijo amado, mi elegido. Esa es la primera manifestación. Eso es en la primera parte del evangelio. En la segunda parte es la transfiguración. En Marcos, lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 7, y nos dice también en ese momento, en el momento de la transfiguración, se oye la voz de Dios donde dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Esas dos manifestaciones se dan una en la primera parte del evangelio y la transfiguración en la segunda parte. En la primera parte del evangelio se desarrolla en Galilea. Aquí lo estamos viendo, que es la provincia de Jesús. ¿Y qué pretende San Marcos decirnos y cuál es el objetivo de San Marcos en esta primera parte del evangelio? Del capítulo 1 al capítulo 8, que es la primera parte, que comprende la primera parte, demostrar que Jesús es el Mesías. Aquí viene la interrogante, ¿quién es Jesús? Y entonces él nos va a mostrar en la primera parte, en estos primeros capítulos, demostrar que Jesús es el Mesías. Ahí nos muestra en esta primera parte la novedad de Jesús, el impacto de su enseñanza, los milagros, la seguridad frente a sus adversarios, la esperanza mesiánica de multitudes que se fija en él. Y poco a poco, en esta primera parte, se va revelando la identidad de Jesús como Mesías.
En la segunda parte, que va del versículo 8 al versículo 16, que es el final del Evangelio, nos muestra aquí que lo que quiere demostrar aquí San Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí nos muestra que en la primera parte, que es el Mesías, y en la segunda parte, que es el Hijo de Dios. En esta segunda parte se comienza a revelar la identidad como Hijo de Dios. Y este evangelio se desarrolla en Judea y Jerusalén, que es el corazón de la nación judía y el centro de la historia sagrada. A partir de la confesión de Pedro, que lo vemos aquí, a partir de la confesión de Pedro, Jesús sube a Jerusalén y comienza el rechazo y de ahí va a sufrir la muerte. En esta parte, al llegar a la mitad del Evangelio, al término de la primera parte, aquí los apóstoles van dándose cuenta en toda esta primera etapa, los discípulos han ido descubriendo que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Ellos, todo en esta primera etapa, ellos apenas van entendiendo, van comprendiendo quién es Jesús. Y vemos, si alguien lo quiere leer, por favor, aquí la escena central, la confesión de Pedro. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Yo, Si gusto yo. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Estamos viendo en esta cita cómo Jesús los lleva a Cesarea de Filipo y ahí les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta no es como que Jesús quisiera saber qué están pensando, que simple y sencillamente para que ellos, principalmente los discípulos, se dieran cuenta y ver cuál era la reacción de ellos. Aquí Jesús, al decirles esta pregunta, y cuando responde Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el ungido. Entonces, ahí es cuando le dice que no te lo reveló más que mi Padre, ¿verdad? Está en los cielos. En ese momento, los discípulos son los que están en el momento de poder entender esto. Y es en la primera parte que ellos descubren que Jesús es el Mesías. Y en la segunda parte, ya del versículo 8, 9 en adelante al 16, ellos descubren al final que Jesús es el Hijo de Dios. Primero, en la primera parte, ellos se dan cuenta que Jesús les dice que Él ha venido a servir. Y ellos al final, allí no lo entendían, no comprendían qué estaba pasando, por qué estaba diciendo esto Jesús, pero al final, en el momento en que
Jesús muere, ellos se dan cuenta que él es el Hijo de Dios. Entonces, este evangelio quiere dar a conocer, Marcos, o sea, quiere dar a conocer quién es Jesús. Es algo muy importante para Marcos poder decir en el evangelio quién es Jesús, llevarnos durante todo este proceso, todo el evangelio a esta respuesta. Y Marco lo resume en 2 títulos, que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, lo afirma la primera parte en la primera línea del Evangelio y lo proclama en la última página el oficial romano que lo vio morir a Jesús. Cuando dice el oficial, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y es en el único momento en que ni siquiera sus discípulos lo reconocen como Hijo de Dios. Aquí lo reconocieron como el Mesías, como el enviado, pero ya como el Hijo de Dios, el que lo dice es el oficial romano, el centurión romano, el que lo afirma al final ya al morir ya Jesús. Vamos a continuar, Luis. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Sí, no, Todo bien. todo Muy bien. bien, muchas gracias. Todo bien. Correcto. Gracias. Continuamos, Luis. Deja de compartir, Leti, para que me des oportunidad. Claro. O ya. No, ahí vamos. Vamos a continuar con el contenido temático de los capítulos del 8 al 10. Vamos a enfocarnos en la primera sección. Aquí dice segunda sección. ¿Le pones la primera? No, es, Luis, ¿puedes Sí. poner la primera sección, por favor? Ok. Estamos en la segunda. Sí, permíteme un segundito. Contenido, ok. Aquí estamos. Muy bien, me permites hacer iniciar con esto. Ah, claro. A esta segunda parte se le ha dado el título de Misterio del Hijo del Hombre. Y a esta parte se ha subdividido en 3 secciones. La primera sección se le ha denominado Camino del Hijo del Hombre a Jerusalén. Vamos a hacer lo siguiente. Hemos preparado, Leti, Luz y yo, un pequeño comentario o un comentario en ocasiones no tan pequeño sobre cada una de las perícolas. Perícopas. Por ejemplo, donde dice condiciones para seguir a Jesús, vamos a comenzar con Leti para que sirva de ejemplo de lo que vamos a hacer. Nos vamos a concentrar en las 3 secciones y para cada sección, a cada uno de los pasajitos, vamos a hacer una pequeña lectura. ¿Quieres comenzar, Luz? Condiciones para seguir a Jesús. El seguimiento exige negarse a sí mismo.
renunciando a vivir de cara a los propios intereses y tomar la cruz de Jesús, aceptando su destino, incluso hasta la muerte, si es necesario. La transfiguración de Jesús. En la transfiguración, la gloria de Jesús y las palabras del Padre confirman la enseñanza de muerte y resurrección. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, los que fueron testigos de la mayor revelación en poder. Esto es la revivificación de muertos, y serán testigos de la revelación en la divinidad, o sea, en Getsemaní. Y se transfigura ante ellos acompañado por Moisés y Elías, como testigos mostrando así su gloria, y con ello la libertad con la que asume este camino, que no es una simple fatalidad humana. En la nube de la gloria de Dios que se envuelve, proclama a Jesús, siervo de Dios. Elías, figura de Juan Bautista. Los discípulos interpretaron la presencia de Elías a la luz de las tradiciones judías, según las cuales antes de la venida del Mesías Rey, vendría para preparar a la nación. Jesús considera cumplida la preparación implícitamente en Juan Bautista, cuya muerte es un anuncio de su propio destino. Curación de un endemoniado. A la luz del contexto, la finalidad de esta perícopa es subrayar la necesidad de la fe y de la oración para seguir a Jesús, recorriendo su camino. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Quién me puede leer a un lado donde dice segundo anuncio de la pasión y resurrección? Está del 30 al 32. ¿Quién puede hacerme favor de leer? Yo lo tengo. Léelo, Mario. Y saliendo de ahí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Palabra de Dios. No, sí. Palabra. Vamos a continuar. La verdadera grandeza. Recorriendo el camino, van discutiendo todos los discípulos quién es el mayor entre ellos. San Marcos subraya el contraste. Jesús camina al lugar de la muerte. Los discípulos creen que van al lugar de la manifestación mesiánica triunfal y de la llegada gloriosa del Rey. Jesús se sienta como maestro y llama a los 12, enseñándoles que el que quiera ser mayor deberá hacerse el menor y servidor de todos. La intolerancia de los apóstoles. Los discípulos han de evitar ser exclusivistas, creyéndose los únicos colaboradores de Jesús en la obra del Rey. La gravedad del escándalo. Acoger al discípulo como tal tendrá su recompensa. En cambio, escandalizar y destruir la fe del discípulo pequeño es nefasto para el que lo haga,
Hay que evitar con toda firmeza todo lo que escandaliza al hermano menor y a uno mismo. El ejemplo de la sal. La sal, revelación, don de Cristo que preserva, debe conservarse intacta sin desvirtuarla. El matrimonio y el divorcio. Unos fariseos preguntan sobre la licitud del divorcio para ponerlo en prueba, viendo si, siendo consecuente con su doctrina de la fraternidad, era capaz de oponerse a la ley de Moisés. Jesús declara que la prescripción mosaica se debe a la dureza del corazón judío, pero no corresponde al designio original de Dios, que quiso la igualdad y unidad del hombre y la mujer en el matrimonio. En privado, los discípulos de nuevo le preguntan sobre el mismo tema. Jesús responde afirmando que hay adulterio si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra. Jesús y los niños. Jesús se enfada con sus discípulos que impiden que le acerquen a los niños para que les imponga las manos y bendiga. Quiere que se los acerque porque de tales es el reino de Dios. En el contexto judío, el niño no tiene derechos, es un donadie y pura dependencia. Y además vive su niñez y dependencia con naturalidad y confianza. En todo dependen de sus padres. Esta situación concretiza la situación del hombre ante el rey. La recompensa prometida a los discípulos. Los discípulos han dejado todo por seguir a Jesús y hay ahora una buena recompensa. Podrán encontrar una familia y después la vida eterna. Ahora vamos al tercer anuncio de la pasión y resurrección, que está al final en negritas. Vemos Sí, el primero. Mande. Permite, sugiero que alguien lea del capítulo 10, los versículos del 32 al 34. Correcto. Si quieren, yo lo leo. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren, que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Palabra de Dios. Ya la vamos. Alabamos, Señor. Sí, Luz. Sí, entonces estamos en el tercer anuncio de la pasión y resurrección. Vamos a la petición de Santiago y Juan. Muestra que la ambición les ciega y que no han comprendido. Jesús camina hacia Jerusalén hablando de la muerte y resurrección y ellos siguen pensando en una manifestación mesiánica y llegada triunfal al reino, y por ello en primeros puestos. Jesús les dice que no saben lo que dicen y les invita a compartir su cáliz y bautismo por la muerte y resurrección. El siguiente es el carácter servicial de la autoridad. Los otros 10 tampoco entienden y se indignan ante la petición de los zebedeos.
Jesús los invita a no seguir modelos de poder político fundados en la opresión, sino su modelo, que consiste en servir y dar la vida en favor de muchos. Por ello, el que quiera ser algo debe hacerse esclavo de los demás con una entrega existencial. Que sigue es curación de un ciego de Jericó. Es necesario reconocer la propia ceguera para pedir y recibir la iluminación y así poder seguir a Jesús en el camino hacia Jerusalén. Muy bien, continuamos con la segunda lección. En la segunda sección se le ha puesto como título Revelación en Jerusalén, ruptura definitiva con los judíos. Comenzamos con la actividad de Jesús en Jerusalén. Leti. San Marcos presenta la entrada de Jesús describiendo una escenificación de Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna, así se le llamaba, y aludiendo a ritos de entronización regia para manifestar el sentido profundo de este hecho. Jesús es consciente de lo que va a hacer y libremente dispone los acontecimientos. Va a entrar en Jerusalén luego de la violencia y de la muerte como Mesías, Rey de la paz, con mansedumbre. Le aclaman los discípulos y otras personas que le acompañan desde Galilea y que fueron testigos de la curación del ciego de Jericó, el que lo aclamó como hijo de David. Seguimos con la maldición de la higuera estéril. Se trata de una parábola en dos tiempos, antes y después de la descalificación del templo. Dando así sentido a este hecho, Jesús maldice la higuera que no tiene frutos, aunque no es tiempo para ellos. La higuera es una imagen de Israel, pueblo estéril. Dios, pues, es libre de visitar a su pueblo y pedirle frutos en el momento que Él determine. Ahora lo hace por Jesús. Buen día. La expulsión de los vendedores del templo. Jesús expulsa a los mercaderes del templo, ilustrando su gesto con dos textos proféticos. Uno que habla de lo que debía ser en Isaías 56, casa de oración universal, y otro describe la que es en Jeremías 7:11, cueva de ladrones. Jesús descalifica el templo, declarando que esta institución ya no responde al plan de Dios en el capítulo 13. Anunciará su destrucción. Los príncipes de los sacerdotes, o sea, los responsables directos de esta situación y los escribas, deciden matar a Jesús. Puedes continuar tú, Lucy. Sí. Seguimos con la eficacia de la fe. Al comprobarse al día siguiente que la higuera se había secado,
Jesús comenta el hecho con una exhortación a la fe, la oración y al perdón. Y la que sigue es la discusión sobre la autoridad de Jesús. Representantes de los sacerdotes, escribas y ancianos preguntaban a Jesús, ¿quién autorizó para proceder en el templo como hizo Jesús? Responde con una contrapregunta a la que se niega a responder, poniendo así de manifiesto su mala voluntad. Por ello Jesús también se niega a responder directamente. Les responderá con la siguiente parábola, que es la que sigue, la parábola de los viñadores homicidas. Jesús condena la postura del Sanedrín, que ahora quiere matar al Hijo amado, el enviado de Dios, rechazando al que es piedra angular de la salvación. Y por representarse como hijo, el Sanedrín decide acabar en Jesús. Estos, pues, serán los dos motivos porque el Sanedrín matará a Jesús. Descalifica el templo y se presenta como hijo. Continuamos con el impuesto debido a la autoridad. Los sanedritas envían a unos fariseos y herodianos para si lo cogen en alguna declaración Te lo comprometedora. pasé a tu celular. Te pasé el mensaje, sí. San Marcos subraya la mala intención de la embajada. ¿Es lícito pagar el tributo al César, así como dicen los herodianos, o no? Como defienden los fariseos, deben dar a Dios lo que es suyo, es decir, todo Te di incluido el en la mensaje. esfera política y económica, y a César lo que le pertenece, es decir, la moneda que de hecho usan. Vamos a continuar con la discusión sobre la resurrección de los muertos. Los saduceos niegan la resurrección, proponen un sofisma basado en una falsa concepción de la resurrección, que conciben como revivificación de cadáveres para volver a una vida que básicamente seguirá siendo igual a la de este mundo. Jesús rechaza el planteamiento afirmando primero que se trata de una vuelta a la vida para vivir en el mundo de Dios, como los ángeles, y en segundo lugar, que será posible por el poder de Dios, que según la Escritura es Dios de la vida. El mandamiento principal. El escriba que ha estado presente en la escena anterior y que estaba de acuerdo con la respuesta de Jesús, preguntaba por el primero de los 613 preceptos del Antiguo Testamento. La respuesta de Jesús, citando la Shema en Deuteronomio 6 y el Levítico en el capítulo 19, y uniendo amor a Dios y amor al prójimo. El escriba alaba la respuesta, subrayando en su comentario que el amor es mucho mejor que los holocaustos y sacrificios, con lo que sugiere que está de acuerdo con la condenación del templo que ha hecho Jesús y por lo que lo van a matar. Vamos muy rápido. Pues vamos rapidito, pero luego podemos hacer una platiquita de qué les pareció este nuevo proyecto, Es ¿verdad? buena idea. Ok. Entonces, continuamos con el Mesías, hijo de David, hijo y señor de David. Ahora Jesús toma la iniciativa y enseñando en el templo pregunta al pueblo que le escucha con agrado sobre el título mesiánico, hijo de David, con el que le han aclamado a la salida de Jericó y en entrada de Jerusalén. Es un título ambiguo e insuficiente, pues
Si David llama al Mesías Señor, como se ve en el Salmo, se le puede leer en el Salmo 110, ¿cómo puede ser hijo suyo? Es una invitación a profundizar en el misterio de su persona a la luz del título Kyrios que le da David en la Escritura. Continuamos con advertencia de Jesús contra los escribas. Termina el desarrollo con la oposición de dos tipos de religiosidad, la de los escribas y la de la viuda. Hablando al pueblo, Jesús le invita a evitar la religiosidad de los escribas al servicio de la vanidad y de su rapacidad. Por ello tendrán un juicio severo. La ofrenda de la viuda. La enseñanza sobre la viuda está dirigida a los discípulos. Su pequeño don es mejor que el de los demás porque tiene carácter existencial. Los discípulos deben valorar a los pequeños. Anuncio de la destrucción del templo. Jesús predijo la destrucción del templo como un hecho escatológico perteneciente al final de este mundo. La pregunta de los discípulos deja suponer que entienden final de este mundo como el final de la historia. Ahorita estamos comenzando en lo que se refiere a las últimas perícopas, a partir de donde dice anuncio de la destrucción del templo. Y la siguiente, el comienzo de las tribulaciones, la gran tribulación de Jerusalén, la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera y exhortación, es lo conocido como el discurso escatológico de Jesús, que es el discurso más grande. Y es justamente pronunciado antes, cuando va terminando su ministerio. Ahora bien, quiero pedir por favor que quien puede leer del capítulo 13, del versículo 1 al 11. ¿Quién nos puede hacer favor? Del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 11. Aquí Yo lo puedo tengo. leer. Aquí ¿Puedo lo tengo, leerlo pero o si quiere alguien? aquí lo tengo, pero si quieres leerlo tú, Elisa, está bien. Ok, gracias, Aida. No sé nada. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra. Todo será destruido. Poco después, Jesús se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Y Jesús empezó a decirles: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: Yo soy el que está esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa
para ser mis testigos ante ellos, porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién a continuación quiere leer el final? Es decir, la exhortación a la vigilancia y a la fidelidad, que son del mismo capítulo 13, recordando que este discurso escatológico es todo el capítulo 13. Vamos a terminar esta parte con la lectura que alguien nos haga favor de hacer. A ver, aquí lo tengo del 33 al 37, ¿verdad? Sí. Estén preparados y vigilando porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes, estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Estén despiertos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Luis, tienes el micrófono apagado. Ok, gracias. Vamos a pasar a la tercera sección. Inicias tú, Leti. La tercera sección es el cumplimiento y culmen del misterio del Hijo del Hombre, pasión y resurrección. Pero antes, me gustaría que alguien me pudiera ayudar a leer el capítulo 8, el 27. Capítulo 8, 27. Yo lo tengo. Aquí lo tengo. Adelante, por favor. ¿Sí? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Palabra de Dios. Te alabamos, Entonces, Señor. te alabamos, Señor. Esta sección se llama Cumplimiento y Culmen del Misterio del Hijo del Hombre, Pasión y Resurrección. La conspiración contra Jesús. Parece ser que estamos como en Semana Santa, ¿verdad? Que estamos estudiando así detalladamente. Es que verdaderamente yo felicito a Luis porque esto que hizo, cada título lo leyó y sacó un pequeño resumencito de cada cosa que se me hace que hay que estar atentos para verdaderamente que sea como una pequeña meditación. La conspiración contra Jesús. La introducción del relato se sitúa 2 días antes de la fiesta de Pascua y presenta las malas disposiciones de cenederitas representados aquí por pontífices y escribas. Estaban una y otra vez haciendo planes para apoderarse de Jesús con engaño para matarle. Pero quieren hacerlo después de la fiesta para evitar tumultos populares. La unción de Jesús en Betania. Jesús aparece como conocedor de su destino mortal, que acepta libremente y, por ello, a pesar de las críticas, acepta la unción de la mujer como unción de su cadáver, invitando a los presentes
a no contraponer esta acción con el cuidado de los pobres. La traición de Judas. El relato subraya la alegría de los pontífices y el hecho de que Judas fuera uno de los 12, es decir, uno del grupo llamado por Jesús a la intimidad, es el que lo traiciona. Preparación de la cena pascual. El relato tiene como finalidad dar realce a la cena y subrayar la libertad del maestro que se dispone a dar una lección especial. Anuncio de la traición de Judas. San Marcos alude a la presencia de los 12, los llamados a convivir especialmente con él y testigos privilegiados de su obra. Jesús anuncia al grupo que uno de ellos, que ahora está comiendo con él, le va a entregar. Él asume esta situación de acuerdo con la voluntad de Padre, pero a su vez pondera la malicia y consecuencia de la acción. Institución de la Eucaristía. Jesús da a los 12 su cuerpo, anticipando la nueva relación, el nuevo modo de estar con él que creará con su muerte y resurrección. Igualmente le da su sangre, su vida, que al entregarse sellará una nueva alianza, un nuevo modo de estar con él, con Dios y entre ellos, y les promete la consumación de esta nueva relación en el banquete del reino futuro. Continuamos con el anuncio de las negaciones de Pedro. Después de la cena, Jesús anuncia el abandono general, por lo que deberá culminar solo su camino. Camino para el que especialmente llamados los 12, al que hasta ahora han seguido con temor y sin comprender, fracasando así en su vocación. Pedro, a pesar de sus protestas, llegará incluso a negarle, pero San Marcos subraya que queda aún una esperanza. Después de resucitar, Jesús los convoca a un nuevo encuentro en Galilea, donde reconstruirá su discipulado. Continuamos con la oración de Jesús en Getsemaní. Los discípulos acompañan a Jesús a Getsemaní. Elige a 3 para que sean testigos especiales de la revelación que va a tener lugar. Los mismos que presenciaron su poder taumatúrgico y su gloria. Jesús se va a revelar como el hombre, hijo, que lleno de temor, angustia y tristeza mortal, pide filial y confiadamente al Padre otra salida a esta situación, pero aceptando de antemano la soberana decisión divina. Aparentemente, no hay respuesta a la oración de Jesús, que tiene que asumir su destino mortal. Pero realmente la hay, la misma actitud de asumir resueltamente la muerte, demostrando así su cualidad de hijo, que al final de este proceso declarará al centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Continuamos con el arresto de Jesús. El relato pone en relieve la libertad de Jesús, que afronta conscientemente los acontecimientos, los condena y declara su sentido. Actuó públicamente en el templo y nadie le pudo acusar ni rebatir entonces. Ahora vienen a aprenderlo con garrotes y espadas como un ladrón. El resto de los discípulos no saben más que reaccionar violentamente en un primer momento y después huir dejando solo al maestro.
Es la hora del fracaso del grupo de los llamados a estar con Él, pero ellos no estarán presentes en la hora máxima revelación de Jesús. Luis, tu micrófono, por favor. Gracias. Continuamos con Jesús ante el Sanedrín. Por primera vez se encuentra Jesús ante el máximo organismo oficial de su pueblo, que se reúne oficialmente para juzgarlo. Reaparecen los dos motivos contra Jesús: el templo y el hijo y el hijo. Jesús se revela oficialmente como el Hijo del Bendito, pero el tribunal lo condena a muerte. Las negaciones de Pedro. Pedro niega a Jesús por 3 veces cobardemente, mientras Jesús, valientemente y jugándose la vida, estaba dando testimonio de su persona y misión. Pedro había seguido a Jesús, pero en el momento de la dificultad lo niega. San Marcos subraya la fuerza de la negación de este discípulo con una misión especial dentro del grupo llamado a la intimidad. Pero también recordó que le había anunciado Jesús y lloró. Por este arrepentimiento tendrá la posibilidad de volver y será convocado a Galilea. Jesús ante Pilato. Pilato pregunta a Jesús si es verdad que es el rey de los judíos. Él, tú lo has dicho. Pilato invita a defenderse, pero Jesús ya no hablará nada hasta el grito en la cruz. La confrontación con Barrabás destaca por una parte el contraste paradójico entre el justo y el criminal. El justo va a morir en lugar del criminal, hecho que anuncia el carácter que va a tener la muerte de Jesús. La coronación de espinas. Desde la experiencia histórica, todo es burla, pero desde la fe es una realidad. En la pasión se está haciendo rey. Crucifixión y muerte de Jesús. El relato es sobrio, sin subrayar los aspectos sangrientos. Simón de Cirene, personaje conocido, es testigo de este hecho. El dato de que Jesús no tomara vino mirrado sugiere que quería morir conscientemente. El reparto de las ropas alude al Salmo 22, que es oración de un justo oprimido. En ese Salmo 22 se puede leer: puedo contar todos mis huesos, ellos me observan, repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. El título, El Rey de los Judíos sobre la cruz, evoca la paradoja de la realeza de Jesús. Los signos que siguen a la muerte de Jesús explican su sentido. El velo rasgado del templo certifica la verdad de la obra de Jesús, el que destruye y edifica el templo. La confesión del cinturón romano reconoce al hombre Jesús, como hijo de Dios, al ver cómo había muerto. Sepultura de Jesús. Los discípulos han huido. Solo un simpatizante tiene la audacia de reclamar y enterrar el cadáver de Jesús.
Este relato subraya la realidad de la muerte de Jesús. Resurrección de Jesús. La finalidad del relato no es contar el hecho de la resurrección de Jesús, que no se narra en el Nuevo Testamento, sino presentar uno de los momentos en que se proclama el misterio que ya ha sucedido. Nueva paradoja. Las mujeres van al sepulcro con un proyecto caritativo, preocupadas por la piedra grande, y se encuentran con lo inesperado, la proclamación de la resurrección. El querigma pascual se reconoce por revelación de Dios y por la fe, no como consecuencia de la piedra removida, no como consecuencia de la piedra removida ni del sepulcro vacío. El joven vestido de blanco es el enviado de Dios y el temor de las mujeres muestra la reacción ante la presencia celestial. El mandato de avisar a Pedro y a todos los demás discípulos que vayan a Galilea, donde lo podrán ver. Galilea es un lugar geográfico teológico donde actuó y se reveló Jesús. El lugar donde continúa actuando eficazmente, ahora resucitado. Los discípulos que le han abandonado reciben una nueva invitación a seguir a Jesús para ser testigos, reandar el estar con él. Las mujeres llenas de espanto no dicen nada. La fe pascual de la comunidad procede de Pedro y los discípulos. ¿Cómo me gustaría? Bueno, comento brevemente esto. Hasta esto que acabamos de leer, resurrección de Jesús, que comienza en el versículo 1 al 8 del capítulo 16, es lo que se le ha llamado el final corto del Evangelio de Jesús, del Evangelio de Marcos. El final corto donde no hubo una continuidad. Las mujeres presenciaron el hecho, encontraron el sepulcro vacío, reciben instrucción, vayan y díganse a los apóstoles, pero se quedaron sin ir a hacer esa tarea. Por eso ya las primeras comunidades cristianas y viendo que Marcos, por razón que no entendieron, había quedado como quien dice sin cabeza, se agregó lo que se le llama el final largo o apéndice en nuestro estudio. ¿A quién le gustaría leer esta parte? ¿La de vayan por todo el mundo? No. Sí, ¿Sí? Ajá. Comenzando Ajá. con apéndice. ¿Perdón? Apariciones de Cristo. Ok. Apariciones de Cristo y misión de los apóstoles. El Evangelio de Marcos termina de manera inesperada. Por eso se le agregó una conclusión, cuyo contenido es un resumen de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, que figuran en los otros evangelios. ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Ajá. En este apéndice llama la atención la triple insistencia en la incredulidad de los discípulos. También para ellos la fe fue un don de Dios y solo esa fe los hizo capaces de cumplir la misión que el Señor les encomendó: anunciar a todo el mundo la buena noticia de la salvación, no solo de palabra, sino a la vez con obras. Esta es la misión que le toca cumplir a toda la iglesia como servidora del Evangelio. Luego sigue la aparición. ¿Sigo con Luis o ya está ahí?
Puedes Ya está, ahí va. mencionar, pues, Eso y... si alguien más Ok. quiere leer cuando menos el enunciado de las perícopas. Siempre me hago bolas con algunas palabras. Si alguien quiere enunciarlas. La y si aparición quiere, de Jesús, Sí. ¿puedo? Perdón. sí. ¿Sí? Perdón, gracias. La aparición de Jesús a María Magdalena, la aparición de Jesús a 2 discípulos, la misión universal de los apóstoles. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gracias. Leti, ¿quieres continuar con esta parte? ¿Cómo quedamos? ¿O nos pasamos? No, déjale ahí. Correcto. Déjale ahí, pero sí me gustaría que antes de yo terminar, si alguien quiere decir algo en relación a lo que estuvimos compartiendo hace unos momentos, ahorita que Luis trae el tema fresco, pueden hacer alguna pregunta, alguna observación o alguna aportación a lo leído. Me gustó mucho el esquema de la presentación que trae. Nada más que sí me gustaría que nos compartieran el desglose de cada uno de lo que está escrito ahí, de las perícopas. Con gusto. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, nada más, dentro de los evangelistas, Marcos es el que predicaba a los paganos, a los que no sabían nada de Jesucristo, y por eso su evangelio es darlo a conocer, sus milagros, sus parábolas, dar a conocer la confesión de Pedro, como que es como para los que no conocieron a Cristo o no conocían a Cristo e introducirlos en su vida. ¿Estoy bien en eso? Perfectamente. Sí, Aida, sí, claro que sí. Perfectamente, sí. Por eso se supone que la comunidad donde estuvo San Marcos había comenzado con una serie de problemas con la fe. Marcos intuye que el problema de esa comunidad es que no conocen la realidad profunda de la identidad de Jesucristo. Y de ahí se desarrolla el texto, la narración general de este evangelio. Gracias. Además de lo que comentas, Aida, tienes razón, porque no está escrito para los judíos. O sea, no son judíos a los que les está escribiendo, sino son a los romanos. Entonces, por eso es que les tiene que dar a conocer todo esto que ellos no saben, o sea, no conocen, porque si fueran los judíos, bueno, pues ya los judíos saben toda la tradición y todo lo anterior, ¿verdad? De lo que pasaron desde Abraham y todo. O sea, ellos ya sabían todo eso, pero los romanos no. Entonces tiene que ser más específico en por qué y citar desde Isaías y por qué venía ya desde con anticipación de los profetas anteriores, ya lo mencionaban a Jesús como el Mesías que iba a venir a rescatarlos. Ok, y me llamó mucho la atención el hecho de cuando Bartimeo le llama hijo de David, porque Dios le había prometido a David que de su descendencia nacería el Mesías. Entonces, como que la gente que sabía de esa profecía lo llamaba hijo de David.
Pero también escuché en una prédica que el hijo de David, el primogénito de Betsabé y David, que no había sobrevivido, él no tuvo nombre, y porque murió antes de ser circuncidado. Y como que el sacerdote decía que era como comparar al hijo de Betsabé y de David, que él murió por el pecado de los padres. Dios era el hijo de David que iba a morir por los pecados nuestros. Y me encantó esa como comparación, porque finalmente un justo vino a pagar los pecados de los que no fuimos tan justos. De nosotros, exactamente. Sí, de nosotros. Sí, Qué bonita. sí, de verdad que sí. Sí. Muchas gracias por lo que nos comentas. ¿Alguien Yo más? quiero hacer un comentario. La Sí. conclusión, perdón, Doctora Patricia. la conclusión no la escribió Marcos, o sí la escribió Marcos. A ver, Marcos termina con En el en el capítulo 16 hasta lo que viene siendo el versículo 8. Versículo 8. Hasta ahí, ¿por qué razón? Ya la segunda, la continuación, el final largo que le llaman, que es reconocido por la iglesia como inspirado por Dios. Pero el final corto termina en el versículo 8 del 16. 8. Okay. Sí. Gracias, Luis. Yo quiero hacer un comentario. Sí. El comentario que quiero realizar es sobre la higuera. En alguna vez escuché el comentario de que era en relación con la soberbia. Tenía las hojas muy bonitas, muy frondosas, llamaba la atención, pero no tenía frutos. Entonces, nada más es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Sí, doctora Patricia. gracias. Agrego una cosa. La higuera, bíblicamente, es una imagen de Israel. Y si lo comparamos con tu comentario, pues sí, todo muy brillante, hojas muy bonitas y todo, pero no dio fruto. Hasta ahí mi comentario. ¿Quién más? Ahí se representa también a la higuera como el pueblo de Israel, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, sí. Es imagen. Se representa, sí, Luz. Sí, ¿Alguien más desea? Ahorita que tenemos un poquito de tiempo, está esto mejor, fíjate, porque tenemos oportunidad de compartir y de si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, verdaderamente que nos ayuda mucho a nosotros también. ¿Alguien más? Yo sí seguir comentando sobre la higuera, que está también muy importante. Creo que es cierto lo que dice ahí Pati también, de que el fruto es lo más importante que tenemos, porque es lo mismo que nos comenta de la fe sin obras, no es una fe. Entonces, tenemos que dar fruto con la caridad, con el amor, con el prójimo, que primero pues, son nuestros familiares y los que Dios nos mande para ayudarlos. Y y ese es de verdad, ese será un buen cristiano, seremos buenos cristianos dando frutos. Y cuando también comenta sobre que el escatológico de que vendrán falsos profetas, pues también menciona que los conoceremos por su fruto. O sea, a veces no sabemos si estamos, o sea, tenemos que ser muy audaces como las serpientes y decir si es la persona lo que me está diciendo es correcto o no, e intentar pues discernir si esa persona tiene frutos o si lleva realmente una vida espiritual para poder creer si es correcto o no lo que esa persona nos comparte. Y Eso quería también que comentar. también que esté siempre basado en la palabra de Dios. O Sí, sea, que correcto. todo lo que dice y todo lo que haga sea Autorizarlo. conforme a la palabra. Sí. Así es, correcto.
Gracias, Muy bien, Carlita. muy bien, gracias, Carlita. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con aspectos doctrinales. Bueno, como ya vimos, el tema central del Evangelio de Marcos es la identidad de Jesús. Marcos lo presenta como hijo de Dios y después es reconocido como Mesías o Salvador. Y también tuvo varios títulos, como hijo de David, santo de Dios y Cristo. El mesianismo y la salvación de Jesús no es un triunfo político o terrenal. Es la entrega de su vida hasta llegar a la muerte. Esto lo vemos en la primera parte de su evangelio, hasta la confesión de Pedro. Su mesianismo es confesado en público por Pedro. La segunda parte de Marcos lo presenta como hijo de hombre. Lo describe como humano sufriente, siervo, profeta de Dios. Isaías lo menciona en los cánticos del siervo de Dios, siervo de Yahvé. Isaías 42. Jesús anuncia su pasión 3 veces, como ya lo acabamos de ver ahorita. Su pasión, muerte y resurrección. Y su identificación personal como hijo de hombre. La identidad de Jesús tiene que ser comprendida en la cruz y el camino del discípulo es el servicio, que es lo que no sabían ellos. El pueblo judío estaba esperando al Mesías. Creían que iba a venir con un despliegue de poder. Y lo que Jesús enseñaba y por lo que tenían que pasar, humillación, sufrimiento y muerte, y que ellos tenían que seguirle por un camino de desprendimiento. Si alguien quiere seguir, tome su cruz y sígame, no lo comprendían. ¿Y qué encontró Jesús? Contradicciones, fracasos, ceguera, incomprensión, insensibilidad de las multitudes, incomprensión de su familia y su pueblo. Al parecer, el secreto mesiánico aparece en todo el Evangelio. ¿Por qué les ordenaba Jesús tan seriamente que guardaran silencio? Jesús era el Mesías, el rey ungido de Dios, pero la idea de mesianismo era totalmente diferente de la idea popular. Él veía un camino de servicio, de sacrificio, de amor, con un final en la cruz. Jesús tenía que enseñarles el verdadero sentido que tenía para él. La siguiente, Luis, si eres tan amable. Entonces, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Los llama. Les llama por su nombre para educarlos y darles una misión. Los forma. Les abre los ojos para que comprendan quién es Él. Comparten momentos de vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros. Les narra cuál va a ser su camino, su pasión. Los envía a ser predicadores confiados y audaces, que proclamen sin miedo su fe en Cristo. A ti también te llama, te forma y te envía. Estás aquí en este taller de Biblia por Jesús. Jesús te llama, te forma
Y el taller de Biblia te transforma a seguir a Jesús. Para cada uno de nosotros hay un tiempo que Dios llega y es necesario escuchar su invitación. Él quiere establecer su reinado en mí, su reinado en ti, y llama a mi puerta, y llama a tu puerta. Es mi libertad hacerle caso y creer, entregándome de corazón a todo lo que Jesús me quiera enseñar. O bien, rechazar su invitación. A cada uno nos dirige su llamada. Ven conmigo y sígueme. Haré de ti pescador de hombres. Jesús necesita colaboradores para su evangelización. ¿Seremos sordos a su invitación? ¿Algún comentario, chicas, chicos? Qué bonito todo eso que dijiste. Bueno, pues seguiremos con el cuestionario, que lo tenemos pendiente. Repasaremos desde la primera pregunta para terminar con Marcos, o seguimos la segunda parte. ¿Cómo andan? ¿Se acuerdan cómo se presenta Jesús en el Evangelio de San Marcos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se presenta? Como Con la profesión siervo, de fe de Pedro como el Mesías. Como el siervo de Dios y el Hijo del Hombre. Sí. Y el Hijo del Hombre. Si quieres continuar. Esto casi lo vimos mucho y lo menciona mucho Marcos en su Evangelio. Presenta a Jesús como siervo de Dios e Hijo de Hombre. Lo menciona en varias ocasiones dentro del Evangelio. La número 2 es la identidad de Jesús no puede ser comprendida fuera de la cruz. de la cruz. Es correcto, ya vi, ya se están acordando. Sí se acordaron. Sí. Sí. El camino del discípulo es el Servicio. perfecto. El Evangelio de Marcos es un manual básico para los catecúmenos, por lo tanto es una Catequesis. 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 Ujú. ¿Cuáles son los dos nombres del autor de este evangelio? Juan y Marcos. Muy Es bien. correcto, Sí. muy bien. ¿A quién acompañó Marcos en su primer viaje misionero? A Bernabé, Pablo. su primo, y a Pablo en la primera parte de su primer viaje misionero. Ya la tienes escrito, qué bárbaro. Sí. Es que Bien. Tomó apuntes de la vez pasada. Sacaron los apuntes, ¿no? sí. Es la segunda vez que toma la clase. La otra envidiosa. Muy bien. Marcos fue obispo de la iglesia de Ya no la voy a decir. porque No, me da no, pena. Alejandría. Alejandría. Sóplale. No, tú Alejandría. Sí, Alejandría. sí. La que sigue, Luis. ¿En qué idioma fue escrito el Evangelio de Marcos? En griego. Griego. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el género? Bueno, no, adelante. ¿Cómo? Adelante. ¿Cuál es el género literario utilizado por Marcos? Evangelio. Evangelio. Contiene O sea, 18 Evangelio. que capítulos. por Evangelio. Marcos se le llama evangelio, Ajá. ¿verdad? ¿Cuántos capítulos contiene el evangelio de Marcos? 16. 16. ¿Cuál es el tema central del Evangelio de Marcos?
La identificación de La Jesús. identidad de Jesús. La identidad. La identidad, sí. Identidad de Jesús. Es correcto. Muy bien, vamos muy bien. Tema central de Marcos. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Cuando le dice que él es el Mesías. Sí. Muy bien. Ese apréndanselo bien. Marcos 8, 27, 29. O Marcos 8, 29. Ok. ¿Quién es el que exclama? ¿Realmente este hombre era hijo de Dios cuando Jesús murió? El centurión. El centurión romano. Centurión. Sí, sí. Muy bien. Vamos. Continúa tú, Leti. O Lucy. Sí, Luz. Es ejemplo de verdadero discípulo que sigue a Jesús por el camino. ¿Quién es de quién estamos hablando? Es, A la salida de Jericó, un ciego. ¿cómo? él es Ah, ejemplo ciego. del verdadero discípulo que sigue a Jesús por el camino. Bartimeo. Bartimeo. Muy bien. Porque Bartimeo vendió todo y lo siguió, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Soltó su Señor? cobija. ¿Mande? ¿Perdón? Soltó su cobija, que era lo único que tenía para seguirlo. ¿Qué nos dice el Señor mediante Marcos 16, 15? A ver, vean, vayan a su Biblia. Marcos 16, 15. Luego les digo. Vayan por todo el y- mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Muy bien, es correcto. La misión de la iglesia. Pero no nada más la dice a los discípulos, no lo dice a nosotros también, ¿verdad? A todos. Sí. A todos. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Muy bien. Y aquí Luis. yo quiero comentar algo. En la terminación corta de Marcos, lo deja, por decir, en suspenso. Y al final, el mensaje es para reencontrarnos en Galilea. Marcos, en contraposición, por decirlo así, a otros textos, no les pide que se queden en Jerusalén, los invita a reencontrarse en Galilea. Bueno, continúas. Jesús es presentado como hijo de Dios y se le llama de varias maneras. ¿Cuáles son las maneras en que se le llama a Jesús como hijo de Dios? El Cristo, Jesús es Mesías, el Mesías, Mesías. Muy bien. el Salvador, Hijo de Dios, el Salvador, El Hijo de Dios. es el Hijo de David, Hijo de Hijo de David. Ungido, el ungido. El ungido. Bueno, Jesús y en es el esta Mesías pregunta, en el Cristo. en esta pregunta que nos hace Marcos o que quiere Marcos en su evangelio dar a conocer quién es Jesús. Él le pregunta a sus discípulos, pero ahora nos lo pregunta a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Y yo creo que esto mi lo Dios vamos a y tener Señor. que reflexionar y cada quien darle nuestra respuesta al Señor. Esto lo vamos a meditar y vamos a ponernos en la presencia del Señor bajo la luz del Espíritu Santo y cuestionar nosotros mismos y decirle al Señor, ¿quién es Jesús para mí? ¿Correcto? Sí, gracias. Sí, Gracias. gracias. ¿cuántos milagros se anuncian en el Evangelio de Marcos? Ahí va, ahí va. Yo creo que son como 5, ¿no? O sea que- No, No, son más. 5. No, Sacar También el cuestionario se los vamos a mandar, ¿eh? Sí, es el 5. No son 5. No, son muchos, muchos, No, son muchos más. Lucy lo comentó el jueves antepasado, ¿eh?
Ay, es que no estuve. Ese Es jueves que no mejor no estuve, la- pero sí son muchos. Sí. Sí, son Son muchos. 18. Ahora, díganme cada uno de ellos. Ay, 18. Órale. 18, 18. 18. sí, 18. Es correcto, muy bien. A Dice, ver, la última. ¿cómo se le llama también al Evangelio de San Marcos? Evangelio de la Cruz. Es Ah, correcto. muy bien. Qué Sí. bárbara. No, todos, qué bárbaros. Increíblemente bien. Bueno, pues por aquí, por esta clase ya damos por terminado Marcos. ¿Alguien desea agregar algo, alguna aportación? Pues la verdad a mí me gustó mucho este evangelio, todo lo que ustedes presentaron, porque nunca lo había visto así. Es un evangelio que, pues ahora sí que sin rodeos, así lo siento yo, cómo debemos de hacer las cosas, qué es lo que Jesús nos llama a hacer. Y pues a mí en lo personal sí le voy a dar otra repasada a sus presentaciones y estas clases que están muy interesantes. Sobre todo en esta, todo lo que comentaron, lo que hicieron el resumen, en cada una de las, se me fue el nombre, pero son Pericopas. diferentes a estas Pericopas. meras. Entonces, me gustó muchísimo, es mucho, pues está muy enriquecedor. Entonces, sí, está muy, muy interesante. Muchas gracias y a seguirle estudiando, a seguirle, leyendo aquí la palabra de Dios. A mí también me gustó mucho la clase y me encantó el proyecto ese de el esquema que hicieron, se me hizo como que muy claro. Felicidades, muy seguimiento. bonitas clases. Sí. Muy bien, porque con mucho seguimiento a la hora de que están explicando y hablando, estamos nosotros también con la Biblia leyendo todo lo relacionado con lo que ustedes están presentando. Muy bien, muchas gracias. Pues qué Les bueno hago que un les Gracias. gustó. Les hago un comentario. Ujú. Seguramente a quien hizo la tarea de leer del capítulo 8 al capítulo 16, disfrutaron mucho más y entendieron cierto. más. Sí. Es cierto. Entonces, si les dan otra tarea parecida, háganlo Ujú, para que sí. el aprovechamiento sea bueno. Mejor. Sí, La es cierto, semana tienes que entra- razón, Luis. Sí, muchas gracias. La semana que entra vamos a ver Lucas, Claudia, Patti y yo. Entonces les vamos a mandar un poquito de tarea y también les voy a preguntar qué persona quiere ayudarme a dar el mensajito de alguna parábola para que con anterioridad cada quien lea la parábola y con cuidadosamente pueda sacar un ligero mensaje para que todos aportemos algo en la siguiente clase. Yo te puedo ayudar, Leti, tú nada más nos avisas en Sí. cuál. Muchas gracias. A mí también me gustaría Muy participar así. bien, gracias, gracias. Sí, a mí también. Y a mi suegra Ah, también. Sí. ¿Alguien quiere dar la oración? Yo una pregunta rápido. ¿Esta forma temática va a continuar así en los siguientes evangelios? ¿Mandé? Que si este contenido temático se va a seguir dando en los siguientes evangelios. Yo pienso que sí. Al Sí, menos está excelente. Lucas, en lo que se refiere a Lucas, el contenido temático, sí lo vamos a hacer así. Le vamos a copiar la idea a mi querido Luis. Es que la Está verdad, padrísima, me está- encantó, Sí. la verdad, la verdad está está muy, Sí, está muy súper padre. está- Aunque ajá. tenemos mucho que trabajar en eso, ¿eh? Es que nos dan un resumen, entonces está Claro, padrísimo. sí. Entonces, ya sabemos en global todo el Evangelio de San Marcos. exactamente, la verdad que Nos sí, llega al muy corazón. completo. Sí, Y el cuestionario Está padre. final también lo van a mandar en la Sí, presentación. claro que sí. Claro sí. que sí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿quién Muchas se gracias. animó a cerrar, a dar la oración?
Mi suegra la va a leer. A ver, ¿la quieren? No, Ah, no bueno. la llevo. No la llevo. Bueno, si quieres yo la leo. Sí, sí, adelante. ¿La leo o digo yo cualquier cosa? Bueno. Lo que tú quieras. Ah, bueno. Gracias, Señor Jesús, y a María Santísima, nuestra Madre, por venir a nuestros hogares y estar con nosotros en estos momentos que queremos conocer y recibir tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendícenos y protégenos a nosotros y nuestros familiares. Amén. Dios los bendiga. Así sea. Amén. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Carlita. todos. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Muy Carlita. bonita clase. Bonita clase. Gracias Yo por voy tus a tomar la enseñanzas. tercera vez el curso. Sí. Me encanta. Felicidades, Telma, por tu cumpleaños de ayer. Un A beso. todas, Que estés muy gracias. bien.